Desde la BIDI, Biblioteca Distrital Digital, y en el marco de la Semana del Libro y la Lectura por Agenda Educativa, hoy contamos con la presencia de Pablo Medici, conocido por todos como Brocha. Hola Brocha, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Brocha es docente y autor de libros ilustrados, egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Actualmente se desempeña como profesor de plástica en escuelas primarias y también da cursos y visita colegios llevando sus libros, sus dibujos y variedad de lecturas. A él le gusta presentarse diciendo que anda escribiendo dibujos y pintando palabras. Y así lo vemos en sus libros. Yo acá les voy a mostrar un recorrido por sus libros, esa historia que nunca quise contarte, que nunca pude contarte, Paloma, Monstruos en el pelo, Amores, Barquitos de papel, El arte no sirve para nada, y los últimos voy a dejar que los muestre Pablo. Bueno, a ver, tenemos después La niña más intensa del mundo. Ahí está, que tiene unos colores. Porque bueno, es una aventura plástica, digamos. Timidón, el Sí, rey de las máscaras, que irían un poco juntos estos dos, son como contrapuntos, claro. ¿no? Dos formas de vivir la intensidad. Bien. Y después tenemos Hasta la noche, un día de historia desplegables, que es un libro que se despliega. Me gusta mucho hacer esas experiencias, ¿no? De también jugar un poco con el formato del libro. Y después el Hermoso. último es El auto rojo, que es la historia de Zoe con su juguete preferido. Y la diferencia que tiene este es que está hecho con fotos intervenidas. Y las fotos las hizo uno de mis hijos, Tomás Medici. Bueno, son... Hermoso, Pablo. Y ese además salió el año pasado, en medio de la Este pandemia, salió, ¿no? claro, salió en medio de la pandemia. Y, y fue un poco premonitorio, ¿no? Porque el libro trata de, eh, de un auto, está narrado por el auto, y en realidad habla de que van por caminos peligrosos, por un montón de lugares, pero en realidad es la aventura de una niña que juega con el autito en un patio, o puede ser en un jardín, adentro de una casa, ¿no? Y digo que fue premonitorio, porque es como... dio Un poco justo, salió en plena pandemia, ¿no? Como casi invitando a otra manera de viajar, porque tuvimos que quedarnos viajando adentro de nuestras casas, ¿no? tal Y cual, que tal tuvo cual. algo de premonitorio el libro. Mira, qué Sí. bueno. Escúchame, Pablo, por qué brocha? ¿Cuándo, Ah, cómo surge llamarte así? sí, bueno, Brocha nació de... Yo daba un taller en varias escuelas, daba un taller de plástica. Y los chicos y las chicas me decían brocha, brocha, y después me agarró ese berretín que solemos tener los dibujantes y las ilustradoras también, ¿no? De ponernos a veces sobrenombres. Entonces, me gustó brocha. En general, el nombre de los dibujantes juegan con el nombre, ¿no? Joaquín Lavado, Ujú. bueno, Miguel Repiso, Re, no juegan con el nombre. Pero yo combinaba el nombre y no me daba, ¿no? Era decir, en una entrevista creo que lo conté, si pongo Pablo Medici, eh, Pame no sonaba muy bien, ¿no? Parece una obra social. Y Med
peor, parece una prepaga, ¿no? Digo, o sea, no daba mucho, ¿no? Entonces, me gustó Brocha, ¿no? Y me parece que los nombres también funcionan como una definición de las cosas. El nombre no es algo gratuito, ¿no? Claro. Entonces, decir brocha también a definir un poco una forma estética, que es la mía, que dibujo medio suelto, ¿no? Medio hacia los brochazos, que mi forma de trabajar es más así, no tiene tanto detalle cada dibujo. Así que Bien. bueno, así nació un poquito. Así nace Brocha, muy bien. eh, Y antes de los libros, vos escribías y dibujabas en un blog, ¿no? En el blog que justamente se llamaba, o se sigue llamando Brocha Dibujos, ¿es así? Sí, brocha, sí, sí, brocha dibujo. En realidad, cuando empezaron a surgir las formas más masivas, me acuerdo cuando surgió el mail, ¿no? Para decir algo, yo siempre empecé a ver eso como plataformas posibles, estéticas. Entonces me Ujú. acuerdo que en el trabajo, en una escuela que estaba, armaba unas historias, le mandaba a los compañeros y las compañeras, y le gustaban, entonces la repetía, después empecé a publicar dibujos, y siempre me gustó, ¿no? Vi en eso como en los medios, como otro medio más de expresión, ¿no? Con una fuerza muy poderosa, que Claro. ver que un dibujo en una red social tiene rápidamente un alcance interesante y hasta mágico, porque no sabes por dónde puede viajar, ¿no? Y Ujú. bueno, en el medio de eso se fue armando el blog, porque también la forma de presentarnos de trabajo ya se acabó un poco el tema de la carpeta, ¿no? Antes un ilustrador, una ilustradora iba con su carpetita, editorial por editorial. Ahora ya eso no está, ¿no? En general se tiene una página, se tiene un blog. Entonces, bueno, todo eso fue llevando a, a generar eso, ¿no? O sea que siempre te gustó escribir. ¿Cómo influyó la lectura en esto? No, escribir fue de grande. Sí, sí. Ajá, Lo que siempre me gustó fue dibujar desde bien. chico. Eh, Desde chico tengo la imagen de estar dibujando todo el tiempo y tampoco fui un lector de esos que siempre digo, espero que no se note, pero esos eh, que de muy chicos, ¿no? Ya tienen una ser lectora muy fuerte. Ajá. Eso fue pasando paulatinamente. Yo de chico no es que era un gran lector, lo cual, ojo, no me enorgullezco para nada de eso, al contrario, no digo que lástima, pero tengo que decir la verdad, no es que, no, cuando tenía 9 años ya leía, no. Eh, sí tenía una relación con la imagen. Me gustaban, bueno, los libros de historietas, las ilustraciones. Tengo la imagen leyendo un libro de Clemente y Bartolo, cuando Clemente no era el personaje principal, sino era Bartolo y un tranvía de Caloi, en la casa de mi abuelo, leyendo ese libro y tratando de después inventar mis propios personajes, ¿no? Claro. Y en la escuela también se daba eso, se daba la cosa de estar siempre dibujando, inventando personajes. Eso estaba muy marcado, pero la escritura no, fue muy Claro, posterior. pero Que en una escuela, una vez una maestra tenían que hacer un acto y las ayudé con unas palabras y ahí dijeron, che, qué bien que escribís, ah, ¿sí te parece? Y después, bueno, cuando hice el curso con Isban, el curso de libros ilustrados, él un poco fue el que estimuló, dijo, vos tenés que escribir, tenés que publicar tu escritura. No estaba en mis planes. Yo quería ser pintor. Siempre digo, yo quería ser un pintor como Rómulo Machió, como Antonio Seguí, como Ignacio Iturria. Quería ser un pintor, no. Y muchos años hice pintura.
Bueno, pero digamos que eso fue lo que te llevó ahora a volcarte también a lo que estás haciendo, porque vos decías, a lo mejor no era muy lector de chico, pero tus lecturas fueron a partir de las imágenes, de las historietas, y a veces ese tipo de lectura no está como muy bien visto, como que, tiene pocas palabras. Sin embargo, hoy por hoy los libros álbumes nos dicen un montón de cosas, Exacto. con poca Sí, imagen, con poco texto, ¿no es así? tal cual. Sí, y también me estoy acordando de la oralidad, porque mi familia son de pueblos, ¿no? Eh, Chivilcoy, Junín, y yo me acuerdo, bueno, que tenía una tía que vivía en Chivilcoy, y siempre que iba me contaba la historia del pueblo, de todos los personajes. Y quizás ahí también está, mi abuelo materno también, mi abuelo Atilio también era de contar muchas historias. Y quizás en la oralidad también es una forma de literatura, ¿no? Quizás es Totalmente, la forma primigenia de la literatura. Los libros primero existieron en las bocas de mujeres y de hombres que se iban contando historias, ¿no? tal Y cual. yo creo que también eh, provocó algo, ¿no? Porque en los pueblos se amplifican las historias, ¿no? Tiene esa magia un pueblo, que a veces una historia de un personaje de un pueblo que puede pasar desapercibido en la ciudad, del pueblo capaz que es el personaje del pueblo, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. la historia del Loco Musitani, que está en el libro de Cortázar, de La Vuelta al Día en 80 Mundos, yo la conocí por mi tía Nora primero, porque el Loco Musitani era de Chivilcoy y Cortázar le escribe por su paso cuando fue profe de literatura en Chivilcoy. Y después cuando leí en el libro de Cortázar dije, uy, era como me lo contaba mi tía. Pero hasta mi tía lo había contado mejor que Cortázar. Pero viste que esas cosas también nos pasan, que vamos a los libros a partir de algo que nos contaron, o como vos decís, esta historia que te Sí, contaron a vos y vos después fuiste a leerla, ¿no? Y te encontraste también con las diferencias. Así claro, que, y en los libros a veces encontrás eh, algo que como si hubiera viajado con vos y se metió dentro del libro, porque decís, qué casualidad, justo, mira, salió esto, qué es lo que estoy pensando, ¿no? Esas asociaciones extrañas maravilloso. que ocurren. Bien. Pablo, esa historia que nunca pude contarte, que fue tu primer libro, digamos, también tiene una historia. Vos antes lo mencionaste a Isvan. ¿Querés contarnos un poquito cómo empezaste en este mundo del libro, digamos? Bueno, un poquito como dije recién, yo tenía muchas horas de clase, ya quería hacer algo. Con la pintura me iba pasando algo que era que me gustaba hacerla, pero no me gustaba tanto cuando después la forma de comunicación de la pintura, que también es parte del arte, ¿no? Esa forma de, bueno, había una muestra, había gente que lo veía, pero nunca llegaba como a tener, viste, un gusto. Me parecía tanto esfuerzo y después, eh, y al punto que ya había dejado de exponer, seguía pintando, pero no exponía, ¿no? Seguía, lo cual es un poco que sí, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto? ¿Viste? Es como si un músico compone, toca, pero no le interesa grabar un disco, no le interesa, ¿Mm? o no le interesa un recital. Hay algo que no se cierra. Y justo, bueno, hago el curso de libros ilustrados con Irvan, yo no sabía ni lo que era un libro ilustrado, no sabía prácticamente nada. Y ahí fue toda una revelación, ¿no? Y encontré como el medio para que me estaba esperando, ¿no? El formato que me estaba esperando. Un libro, algo más democrático, de mayor circulación, donde no importa el dibujo único, el fetiche del dibujo único, sino que todos los dibujos son originales en cada libro, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y sospechaba que eso iba a ser una forma más interesante de comunicarnos con los demás. Y fue así, ¿no? Fue así porque
descubro, es muy lindo recibir, ¿no? Mensajes o de golpe que alguien te hace un comentario. Y sobre todo el libro tiene algo de mensajes en botella, ¿viste? Porque vos lo haces y después no sabés qué ocurre. Cada La tanto te vas repercusión. enterando. Es como esos parientes que viven lejos, ¿viste? Que se fueron a vivir lejos y cada tanto te vas enterando porque te mandan un mensaje o te dicen algo. Y eso me parece muy lindo. Qué bueno, qué lindo lo que contás. Aparte, imagino que también cada libro te dio una posibilidad o tenés para contar experiencias, ¿no? Eh, yo veía que, por ejemplo, bueno, tanto esa historia como que nunca pude contarte como Paloma, eh, fueron seleccionados en el 2012 y en el 2014 respectivamente por el programa Leer para Crecer, cuando el programa en ese entonces regalaba literatura con la intención de que cada chico o chico se armara su propia biblioteca personal, ¿no? Qué lindo sería volver a esa propuesta original, digamos. Y de esta manera vos llegaste a muchísimos chicos y chicas en ese momento que estaban en salita de 5, que, Bueno, o sea, si hacemos las cuentas, son chicos que hoy están en séptimo grado sí, que sí, sí. recibieron a Paloma, ¿no? Bueno, ¿cómo viviste esa experiencia como autor? ¿Qué posibilidades o puertas te abrió? Primero descubro que el tiempo se vuela con los libros, ¿no? Tremendo. Estaba en el libro de Paloma. Bueno, y hablando del tema este de los mensajes en botella, bueno, con Paloma me pasó algo muy lindo, entre varias cosas, pero estaba en la Feria del Libro hace un par de años. Y viene una señora con una piba que estaría en cuarto, quinto grado ya, con el libro que le habían regalado en la escuela de Paloma. Estaba todo marcado por todos lados. ¿Viste esos libros que para mí se ponen más lindos cuanto más destrozados Uso. están del uso? ¿Viste? Que decís, Ujú. porque un libro que tiene muchos años y mucho tiempo y está demasiado sano, genera desconfianza, ¿viste? Decís, ¿se habrá leído esto? En cambio, ese libro expresaba en su morfología que había sido abierto millones de veces, que había sido llevado de un lado al otro, ¿no? Que había vivido su propia historia ese libro. Sí. Y bueno, y la mamá me dice que, eh, que cuando la hija había recibido el libro de Paloma, que se lo habían regalado en sala de 5, se había convertido en su libro preferido, que iba a todos lados con ese libro. Y lo más lindo que me dijo es que no había, de ese día no paró de leer. Mira qué Y lindo. a mí, viste, me pareció tan lindo, ¿no? Yo dije, todos los libros que hice y los que haré posiblemente justifican eso, ¿no? Justifican que haya, si alguno sirvió para que una persona tenga como un bautismo inaugural en el mundo de, De de la los lectura. libros, de la Sí. lectura, bueno, valió la pena dedicarse a esto, ¿no? Me parece. Cumpliste el objetivo, tal cual, plenamente. Y Bueno, además, eso, también me entró la reflexión profunda, ¿no? De qué importante es cuando el Estado tiene también su rol en, y promueve eso, tal ¿no? cual, No tal es cual. lo mismo, no es porque uno escucha a veces, pero ¿para qué le regalan libros si después los dejan tirados? Viste que están esos comentarios siempre, y bueno, pero ¿por qué el libro no queda en la escuela? ¿Y por qué? Bueno, qué sé yo, pero fíjate cómo este caso es un ejemplo concreto de, a lo mejor esa piba no tenía un contacto en su casa con los libros, no eran algo cercano como capaz que sí en otras personas. Y eso es lo que te Además, iba a decir, para muchos hogares tal vez fue la oportunidad de realmente armarse una biblioteca personal, ¿no? De completamente. libros y de libros, la verdad que de una calidad importante, ¿eh? Sí, Así sí, sí. que bueno, ojalá que esto a futuro se tenga en cuenta, ¿no? Para volver Sí, a promocionarlo.
Bueno, y además yo creo que en este momento que se está discutiendo, ¿no? La educación como prioritaria, bueno, esas son las verdaderas prioridades de la educación, Ujú, no ujú. son coyunturas. Es una manera de ver el mundo y en el caso de los gobiernos, de tener políticas que avalan lo que se dice. Tal Si cual, tal yo creo cual. que estoy priorizando, pero estoy Exacto. desperdiciando, no estoy priorizando nada. Pablo, volviendo a tus libros, bueno, la mayoría están en la editorial AZ, o sea, es más, hasta tenés una colección de brocha en AZ. Y a propósito de eso, el año pasado, bueno, vimos que la editorial liberó algunos títulos, ya sea para verlos, leerlos o hasta escucharlos. Y esto nos permitió a muchos colegas poder disponer, aprovechar el uso de material en un momento en el que no podíamos contar con el libro físico como en la biblioteca. Y como nos sigue sucediendo también ahora, ¿no? Con las limitaciones que tenemos y bueno, con toda esta movida virtual, presencial, ¿no? ¿Qué fue? Yo te pregunto si fue una decisión compartida con la editorial. ¿Y qué pensás vos al respecto de la liberación de material bibliográfico en medio de la pandemia? Bueno, sí, primero fue acordado, ¿no? Creo que es como debe ser, ¿no? Creo que en esos temas siempre tiene que tener la voz las autorías, ¿no? Ujú. Eh, También creo que en diálogo con las editoriales, porque bueno, un libro se vuelve en una aventura compartida, ¿no? Cuando lo hace un grupo de gente, están los editores, están los diseñadores, están los... Entonces me parece que es un trabajo de equipo, pero que sí es cierto que el autor, la autoría tiene que ser consultada y tiene que tener como la última definición, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo. Además, yo creo que hay algo que pasa con la literatura que tiene un poder también en su marginalidad. En este sentido, en general las personas que leen, eh, que tienen sed lectora, leen de todas las formas. Leen los libros que se compran, leen en PDFs, leen Ujú. en fotocopias. Y por supuesto no estoy haciendo una defensa de que se pirateen todos los libros del planeta, ¿no? No, 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 Pero más la vale. literatura tiene ese movimiento que inclusive son esos lectores y esas lectoras las que mantienen el libro, la industria del libro, ¿no? Yo ahora me pongo en los dos planos, me pongo en el autor y me pongo como lector. Yo he leído un montón de libros en PDF, he leído, pero también si vos me preguntás en qué invierto la mayor parte de mi dinero, es en Es de libros. libros. Lo que pasa es que a veces los derechos no vienen solos. El derecho a la lectura, el derecho del autor, el derecho al lector, viene junto a otros derechos. ¿Y qué pasa si la sed lectora es más grande que el bolsillo? Entonces, partiendo de una igualdad de derechos, ya estamos hablando de otra cosa. Pero mientras haya tanta desigualdad, y bueno, la literatura tiene que seguir cumpliendo también esa forma marginal de, de igualarnos, ¿no? En el derecho a la imaginación. Qué interesante, qué es cierto todo lo que decís, la verdad. Y hablando en términos, acá ya me meto en un término que no conozco bien, ¿no? Que es las estrategias editoriales. Yo de eso no sé mucho. Pero también me da la impresión, y al menos en algún lado en carne propia lo pude ver cuando voy por las escuelas y todo, que el libro que circula se suele vender más. Que para mí es un poquito al revés. Que si hay una forma que vos
de estrategia, si yo fuera, ¿no? A lo mejor me fundiría, pero yo haría al revés. Yo difundiría porque tengo casi la convicción, sobre todo en los libros ilustrados, que son libros que no es lo mismo tener el objeto libro, ¿no? Que verlo en un PDF, que verlo en una pantalla. Totalmente, totalmente. Los libros en papel siguen teniendo una fuerza arrasadora, ¿no? ¿Hace cuánto que están los libros electrónicos? Decían que los libros electrónicos iban a sacarle lugar a los libros, y eso no ocurrió. No Total. Conviven los dos formatos y seguimos comprando, porque Claro. como vos decís, tener el libro en la mano, ver las ilustraciones, es otra cosa, es otra cosa. Por supuesto, creo que lo que te dije al principio, ¿no? Para volver a cerrar el tema, que es en la voz de los autores y las autoras que tienen que tomar las decisiones de lo que quieren hacer con su trabajo y cómo quieren difundirlo, en qué medida, en qué proporción, si quieren. Eso sí tiene que ser, por eso está bueno a veces cuando se toman, ¿no? Viste que hay personas que ahora dicen, como a partir de la pandemia se armó toda la discusión, hay un poquito más de cuidado en algunos casos. Entonces hay gente que dice, ¿puedo compartir esto? Viste que te ponen, comparto, puedo compartir. Me parece que está bien eso, ¿no? Que ese es el camino. Totalmente, totalmente. Pablo, ¿y algún proyecto nuevo? El año pasado, durante la pandemia, esto te permitió, no sé, crear alguna cosa, algún proyectito que está ahí por venir, algo? Sí, estamos haciendo otro libro con AZ. También estoy haciendo una aventura con una editorial autogestiva que se llama Ediciones Mil Trazos, con una ilustradora, Paula Frankel, que estamos ahí viendo también un proyecto. Y siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, esas son un poquito las cosas que están ahí. Lo que vendrá, lo que vendrá. Bueno, tenemos que ir cerrando, Pablo, porque viste que el tiempo es así. ¿Te gustaría leernos algo, así a modo de despedida? A ver, yo leería algo de Gianni Rodari, que tengo acá justo. Pero bueno, vamos a leer algo. Del libro Amores hay un... Hablando de esto de la literatura, ¿no? Que quizás hay un poema que se llama Amor de Pescadores, ¿no? Acá está la ilustración. Y dice, con una ramita, un alambre y un piolín, un niño pesca su propio bostezo reflejado en un lago. Todo parece demasiado tranquilo. El niño ignora que, detrás del agua, un pez también lo espera, enamorado por pescarlo cuando se quede dormido. Un pez también lo espera, enamorado por pescarlo cuando se quede dormido. Bueno, capaz que acá hay tantas, ¿no? La literatura, ahora que estoy viendo, tal vez funciona un poco así, ¿no? Vos vas a una librería, estás ahí, es como que vas a pescar, agarrás un libro, te lo llevás, empezás a leerlo, capaz que te empezás a quedar dormido. Y cuando crees que estás dormido, que vos estás durmiendo, que vos el libro de algún lado, sácate. Te atrapa. Te atrapo, te conquisto, exactamente. La literatura funciona como con esa lógica de pescadores y pescados. Hermoso, hermoso. Los que creemos que pescamos somos los que somos pescados. Muchísimas gracias, Brocha. En nombre de toda la zona B de bibliotecas escolares que hacemos la BIDI, te agradecemos este tiempo que nos regalaste para conocerte un poco más y hablar de libros y lecturas. Y como siempre les decimos, los y las invitamos a visitar la BIDI,
porque siempre hay propuestas nuevas para leer, escuchar y compartir con otros. Nos vemos en la Vidi, porque leer abre mundos, leer es tu derecho. Muchas gracias.